Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo del año. Pablo Motos, el hombre del hormiguero, acaba de hacer lo que muchos consideran casi un deporte nacional: dejar en ridículo a un político. Y no a cualquiera, sino al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Un momento que debería estar inscrito en los libros de historia, o al menos, en los memes de la semana. Porque lo que ocurrió en El Hormiguero no fue una entrevista, fue un repaso épico, una clase magistral de cómo poner a un político en su sitio, todo mientras las hormigas parlanchinas se descojonaban detrás de cámaras. Pablo Motos, un tipo que muchos subestiman porque piensan que solo entrevista a actores de Hollywood y hace experimentos con fuego, demostró una vez más que tiene una habilidad especial: hacer preguntas que descolocan. Y García Paje, que se presentó al programa seguramente pensando que esto sería un paseo relajado, terminó en algo más parecido a un circuito extremo de pruebas, pero para políticos blanditos. El pobre Paje parecía estar en arenas movedizas, intentando justificar lo injustificable mientras Motos, con esa sonrisa irónica, le lanzaba preguntas como si fueran cuchillos. Pero pongamos las cosas en contexto. García Paje llegó al programa con esa típica actitud de político que cree que va a un campo de flores. Esto será fácil, pensó. Sonrío, suelto un par de frases preparadas y todo el mundo aplaudirá. Pues no, querido Emiliano. Aquí no estamos en un mitin, estamos en la tele, y Pablo Motos no es un público dócil. En cuanto empezó la conversación, quedó claro que Motos no iba a permitir que el presidente manchego se saliera por la tangente con su clásica habilidad de responder sin decir nada. Y así empezó el espectáculo. Primera pregunta, directa al mentón. Motos, como un boxeador experimentado, lanzó un derechazo sobre los problemas de gestión en Castilla-La Mancha. Y aquí viene el momento mágico. García Paje, con esa sonrisa nerviosa que tienen los políticos cuando no tienen ni idea de cómo defenderse, empezó a recitar cifras que nadie entendía. Pero claro, Pablo Motos no iba a quedarse callado. Con una calma que solo alguien que ha entrevistado a Will Smith puede tener, le soltó algo como: ya, pero si la gente en tu comunidad sigue igual de cabreada, ¿no será que las cosas no están tan bien como dices? ¡Pum! Primer golpe. Y ahí fue cuando la cosa empezó a ponerse divertida. Lo mejor de todo es que García Paje intentó hacer lo que todos los políticos hacen cuando están en apuros: hablar de lo mal que lo hacen los demás. Bueno, es que en otras comunidades, empezó a decir. Pero Motos, que seguramente ya había visto este truco 1000 veces, le cortó de raíz: no, hablemos de lo tuyo, zas. Segunda bofetada en directo. ¿Y qué hizo García Paje? Lo que cualquier político haría en su situación: empezar a sudar mientras intentaba no parecer completamente derrotado. Pero el momento más épico de la noche llegó cuando Motos, sin ningún tipo de piedad, empezó a preguntarle sobre las políticas contradictorias que se aplican en su región. Y aquí es donde se notó que el humor también puede ser un arma mortal. Pablo le soltó una pregunta que sonaba más como un chiste que como un ataque directo, algo del estilo: oye, ¿cómo es eso de que una cosa es legal en tu región y cruzando la calle ya no? ¿No será que necesitas un GPS para tus propias leyes? Las risas del público lo decían todo. García Paje intentó reírse, pero esa sonrisa forzada no podía ocultar que estaba siendo destrozado en directo. Y claro, como si esto no fuera suficiente, Motos terminó con una pregunta que dejó al político sin palabras. Algo como: si tan bien van las cosas, ¿por qué hay tantas quejas? Silencio incómodo en el plató. Porque, amigos, no hay nada más potente que una verdad evidente dicho de forma sencilla. Y García Paje, incapaz de ofrecer una respuesta convincente, solo pudo balbucear algo sobre seguir trabajando. El público, mientras tanto, no sabía si aplaudir o compadecerse del presidente manchego. Pero una cosa quedó clara: en ese programa no hay guión que te salve. Pablo Motos demostró que no hace falta ser un periodista de investigación para poner en apuros a un político. Solo necesita sentido común, un poco de mala leche y muchas ganas de hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer. Así que ahí lo tienen, otro momento icónico de la televisión española. Pablo Motos, el hombre que empezó entrevistando a actores y terminó exponiendo políticos. Y García Paje, que seguramente pensó que esta sería una oportunidad para lucirse, ahora tiene algo más de qué preocuparse. Porque, después de este repaso, no nos extrañaría que empiecen a pedir explicaciones en Castilla-La Mancha.
Pero la verdadera lección aquí no es solo para García Paje. Es para todos los políticos que creen que pueden seguir engañando a la gente con sus discursos vacíos. Porque programas como El Hormiguero demuestran que el público ya no se traga cualquier cosa. Queremos respuestas claras, queremos políticos que den la cara y, sobre todo, queremos ver más momentos como este, donde los que están en el poder son puestos contra las cuerdas, aunque sea con una sonrisa. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que García Paje fue injustamente atacado o que se lo tenía más que merecido? ¿Deberíamos ver más entrevistas así en la televisión? Déjanos tu comentario y no te olvides de suscribirte al canal, porque esto no se acaba aquí. Seguiremos hablando de los temas que ellos no quieren que se hablen, seguiremos cuestionando y, por supuesto, seguiremos trayéndote lo mejor del espectáculo político. Nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí estamos, amigos, en el momento de reflexión final tras el monumental repaso que Pablo Motos le dio a Emiliano García Paje en El Hormiguero. Porque esto no fue una simple entrevista, fue una demostración de algo mucho más grande, de que los ciudadanos, representados en este caso por un periodista que hace las preguntas que todos queremos escuchar, ya no estamos dispuestos a aceptar discursos vacíos, excusas prefabricadas y políticas que prometen mucho y entregan poco. Esto no fue un intercambio cualquiera, fue un reflejo de lo que necesitamos urgentemente en este país. Políticos que den la cara, que respondan con claridad y, sobre todo, que sean responsables de sus actos y decisiones. García Paje, como tantos otros políticos, llegó al programa con la típica actitud que vemos tantas veces. Confiado, con su discurso preparado, con frases bonitas que buscan quedar bien de cara a la galería, pero completamente desconectadas de la realidad que vive la gente. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido esa desconexión cada vez que un político habla en un plató de televisión? Nos cuentan que todo va de maravilla, que sus políticas están funcionando, que están haciendo todo lo posible, pero luego sales a la calle y lo que ves es todo lo contrario. Problemas sin resolver, servicios públicos que no funcionan como deberían y una sensación creciente de que los que están en el poder viven en una burbuja que nada tiene que ver con el día a día de los ciudadanos. Lo que Pablo Motos hizo esa noche fue algo que muchos deseamos ver más a menudo en la televisión: poner a un político frente a la realidad. Sin filtros, sin complacencia, sin permitirle que se salga por la tangente con respuestas vagas o evasivas. Porque si hay algo que define a la clase política actual, es su habilidad para hablar mucho y decir poco. Es un arte, casi un superpoder. Pueden llenar minutos, incluso horas, con discursos repletos de palabras rimbombantes, estadísticas confusas y frases hechas, pero al final del día no resuelven absolutamente nada. Y García Paje, lamentablemente para él, no fue la excepción. Cuando Motos le lanzó esas preguntas directas, incisivas, cargadas de sentido común, lo que vimos fue a un político completamente fuera de su zona de confort. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Porque, en la mayoría de las entrevistas políticas, lo que ocurre es un baile perfectamente coreografiado. El periodista hace preguntas suaves, el político responde con su guión aprendido, y todo queda en una especie de teatro donde nadie sale realmente cuestionado. Pero aquí no hubo teatro. Aquí hubo una conversación real, una en la que García Paje tuvo que enfrentarse, aunque solo fuera por unos minutos, a las críticas, a las dudas, a las quejas que muchos ciudadanos tienen sobre su gestión. Y lo más interesante de todo es que no fue necesario levantar la voz, ni recurrir al insulto, ni convertir la entrevista en un enfrentamiento hostil. Lo que Motos hizo fue simplemente preguntar lo que todos nos preguntamos cuando escuchamos a un político hablar. ¿Por qué, si las cosas están tan bien como dicen, la gente sigue estando tan descontenta? ¿Por qué, si sus políticas son tan efectivas, los problemas siguen sin resolverse? ¿Por qué, si realmente están trabajando por el bien común, parece que siempre hay una excusa para justificar los fracasos? Esas son las preguntas que necesitamos escuchar más a menudo en los medios, y esas son las preguntas que, tristemente, la mayoría de los políticos no quieren responder. Pero hay algo más profundo que debemos considerar aquí. Este no es solo un tema de García Paje o de Castilla-La Mancha. Lo que vimos en esta entrevista es un reflejo de un problema mucho mayor, un problema que afecta a toda la política española, y me atrevería a decir que incluso a la política global. Estamos viviendo en una época donde los líderes parecen más preocupados por mantener su imagen, por controlar la narrativa, por ganar puntos en las redes sociales, que por resolver los problemas reales de la gente.
Es una época donde la política se ha convertido en un espectáculo, en un juego de apariencias, en una constante lucha por el poder, mientras los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano. Y eso es lo que hace que momentos como este sean tan importantes. Porque nos recuerdan que no tenemos que aceptar esa realidad como algo inevitable. Nos recuerdan que tenemos el derecho, e incluso el deber, de cuestionar a quienes nos gobiernan. Nos recuerdan que los políticos no son intocables, que están ahí para servirnos a nosotros, no al revés. Y nos recuerdan que, si no les exigimos responsabilidad, ellos seguirán actuando como si no la tuvieran. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos quedamos en la indignación momentánea, en los memes y los comentarios en redes sociales, o damos un paso más? Porque lo que ocurrió en El Hormiguero debería ser un llamado a la acción para todos nosotros. Un llamado a no conformarnos, a no quedarnos callados, a exigir más de nuestros líderes y, sobre todo, a participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Porque, al final del día, la política no es algo que ocurra en los despachos o en los platós de televisión. La política somos todos nosotros, y el cambio empieza con cada uno de nosotros. Así que aquí viene mi desafío para ti, que estás leyendo esto. No dejes que esto sea solo una anécdota más. No dejes que esta entrevista se pierda en el olvido como tantas otras. Usa este momento como una oportunidad para reflexionar, para cuestionar, para debatir. Y, sobre todo, para actuar. Comparte este vídeo, habla de esto con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Haz que esta conversación llegue a más personas. Porque, aunque los políticos quieran que creamos lo contrario, la verdad siempre tiene poder. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Porque aquí no solo hablamos de política, aquí desenmascaramos mentiras, cuestionamos el poder y, sobre todo, defendemos la verdad. Este es solo el principio. Amigos, hay mucho más por venir, y juntos podemos ser parte del cambio que este país necesita. Así que, si estás listo para seguir cuestionando, para seguir exigiendo y para seguir luchando por un futuro mejor, este es tu lugar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos poniendo las cosas claras y llevando la conversación a donde más les duele. Hasta la próxima. Pero no nos detengamos aquí, porque este tema da para mucho más. Vamos a analizar no solo el repaso que Pablo Motos le dio a García Page, sino también lo que esto significa en el contexto de la política española. ¿Por qué la gente está tan cansada de los políticos? ¿Por qué entrevistas como esta generan tanta atención y se vuelven virales al instante? La respuesta es simple, pero profunda, porque los ciudadanos están hartos de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vivimos día a día. Pensemos por un momento en las declaraciones de García Page durante la entrevista. Cada una de sus respuestas parecía sacada de un manual de cómo evitar responder preguntas incómodas. Hablar mucho sin decir nada. Y esto no es algo exclusivo de él, es una estrategia que vemos en prácticamente todos los políticos, independientemente de su partido. La pregunta aquí es, ¿por qué lo hacen? Porque saben que, en la mayoría de los casos, nadie los va a presionar lo suficiente como para que den una respuesta clara. Y eso, amigos, es un problema que va más allá de García Page o de Castilla-La Mancha. Es un problema que afecta a toda nuestra democracia. ¿Y por qué pasa esto? Porque hemos normalizado la mediocridad en la política. Nos hemos acostumbrado a que los políticos nos vendan humo, a que prometan cosas que nunca cumplen, a que hablen en un idioma que parece diseñado para confundirnos en lugar de informarnos. Y cuando alguien, como Pablo Motos, se atreve a romper ese molde, a hacer preguntas que realmente importan, lo que vemos es cómo ese sistema se tambalea. Porque un político que está acostumbrado a moverse en un entorno donde nadie lo cuestiona, donde todo está controlado, se siente completamente perdido cuando se enfrenta a alguien que no sigue las reglas del juego. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo esto? ¿Por qué seguimos viendo momentos como este como excepciones y no como la norma? Porque, lamentablemente, los medios de comunicación han sido cómplices de esta situación. En lugar de cumplir con su papel de cuarto poder, de ser los guardianes de la verdad y los defensores del interés público, muchos medios se han convertido en simples plataformas para que los políticos promuevan sus agendas. Las entrevistas blandas, las preguntas pactadas, las respuestas sin sentido,
Todo esto forma parte de un ecosistema que protege a los poderosos en lugar de exigirles responsabilidades. Y eso es lo que hace que momentos como este sean tan importantes. Porque nos recuerdan que otra forma de hacer periodismo es posible. Nos recuerdan que los políticos no son figuras intocables, que están ahí para servirnos y no al revés. Y, sobre todo, nos recuerdan que, si queremos cambiar las cosas, no podemos quedarnos callados. Tenemos que exigir más. Tenemos que exigir mejores líderes, mejores políticas y, sí, mejores entrevistas. Porque, al final del día, lo que ocurrió en El Hormiguero no debería ser algo excepcional. Debería ser la norma. Ahora bien, hablemos del impacto que esto puede tener en el futuro. Porque no se trata solo de una entrevista, se trata de un cambio en la narrativa. Se trata de demostrar que, cuando los ciudadanos hacemos las preguntas correctas, cuando no aceptamos las respuestas fáciles, podemos marcar la diferencia. Y esto no es solo responsabilidad de los periodistas o de los presentadores de televisión. Esto es algo que todos podemos hacer en nuestra vida diaria. En nuestras conversaciones, en nuestras comunidades, en nuestras redes sociales. Porque la política no es algo que ocurra solo en los parlamentos o en los programas de televisión. La política somos todos nosotros. ¿Y qué pasa con García Paje después de esto? Bueno, eso está por verse. Pero una cosa está clara, ya no puede esconderse detrás de las cifras, de los discursos vacíos o de las excusas. Ahora tiene que enfrentar las críticas, las dudas, las preguntas que quedaron sin respuesta. Y, lo más importante, tiene que enfrentarse a los ciudadanos, que cada vez están más cansados de las mismas viejas tácticas. Porque, si algo hemos aprendido de esta entrevista, es que el poder de la verdad siempre prevalece, incluso en un entorno donde la mentira parece reinar. Y aquí viene lo mejor, esto no termina aquí. Porque, si hay algo que nos enseñan momentos como este, es que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que requiere esfuerzo, determinación y, sí, paciencia. Pero también requiere algo más, esperanza. Esperanza en que podemos construir un futuro mejor, en que podemos exigir más de nuestros líderes y en que podemos ser parte activa del cambio que queremos ver en el mundo. Así que, para cerrar, quiero dejarles con esta reflexión. No importa si estás de acuerdo o en desacuerdo con García Paje, con Pablo Motos o con cualquier otra figura pública. Lo importante es que uses este momento como una oportunidad para pensar, para cuestionar, para debatir. Porque eso es lo que realmente importa. No se trata de quién tiene razón o de quién gana el debate. Se trata de avanzar, de aprender, de crecer como sociedad. Y, por supuesto, si te ha gustado este análisis, si crees que necesitamos más conversaciones como esta, no te olvides de compartir este vídeo, de darle like y de suscribirte al canal. Porque este es solo el principio. Aquí seguiremos hablando de los temas que importan, cuestionando a los poderosos y sobre todo, defendiendo la verdad. Así que acompáñanos en este viaje, porque juntos podemos lograr grandes cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.